Las urgencias pediátricas de aquel hospital en Madrid olían a desinfectante y metal, un aroma estéril que se te pegaba a la garganta. Las luces fluorescentes parpadeaban con un ritmo bajo y frío que hacía que cada segundo se sintiera más lento que el anterior mientras las enfermeras se movían a nuestro alrededor de forma rápida y concentrada, cantando códigos por megafonía y moviendo máquinas cuyos nombres desconocía, todo mientras yo estrechaba a mi hijo de 6 años, Mateo, contra mi pecho. Estaba pálido, demasiado pálido, con la piel ardiendo por la fiebre pero temblando de frío, y sus dedos se aferraban a mi camiseta como si intentara anclarse a algo que no se fuera a desmoronar. El médico no dejaba de repetir la misma frase: necesita sangre urgentemente. Llamé a mis padres porque pensé que eso es lo que hacía la gente normal en momentos así, pues todavía conservaba esa estúpida parte de mí que creía que los padres entran en pánico cuando un nieto está en peligro, creyendo que en alguna capa oculta de su ser les importaba algo más allá de la existencia de mi hermano. Entraron en el área de urgencias 40 minutos después, con una expresión de fastidio como si les molestara el simple hecho de estar allí. Mi madre llevaba un delineado de ojos impecable y mi padre lucía ese ridículo reloj de oro que siempre se ponía cuando quería dárselas de hombre respetable y con éxito. Mi hermano Hugo venía detrás, dando saltitos con el chándal de calentamiento de su academia de baile, el pelo lleno de gomina, zapatillas de marca nuevas y una chaqueta brillante para la competición. Mi madre ni siquiera miró a Mateo cuando habló para preguntarme cuánto iba a tardar esto porque tenían que estar en el auditorio para el concurso de Hugo a las 6 de la tarde. Me quedé parpadeando, incrédula, y le dije que el niño necesitaba sangre y que el doctor había confirmado que ellos dos eran los únicos donantes compatibles de forma inmediata porque el banco del hospital no tenía reservas de su tipo, o negativo, ese día. Mi voz temblaba mientras intentaba hablar con calma suplicándoles que por favor donaran solo para estabilizarlo, pero mi padre se cruzó de brazos diciendo que no habían ido allí para quedarse atrapados en el papeleo del hospital todo el día. Hugo tiró de la manga de mi madre con una sonrisa autosuficiente, como si todo esto fuera un espectáculo divertido, recordándole que habían prometido llegar temprano para que pudiera calentar. Mi madre se puso la mano en la cadera y me miró con una confusión fría y aburrida, soltando que Mateo siempre se ponía enfermo porque yo lo consentía demasiado y que, si no lo mimara tanto, su sistema inmunológico sabría cómo defenderse solo. Él no está mimado, respondí en voz baja, está enfermo, muy enfermo, y necesitan la sangre ahora. Mi padre se inclinó hacia mi cara como si estuviera harto de que yo no entendiera su punto de vista, diciéndome que mis prioridades siempre eran dramáticas y que ellos tenían un compromiso real ese día, recriminándome que actuara como si un solo niño importara más que la familia en su conjunto. La respiración de Mateo se volvió más rápida, sus ojos se cerraban y se abrían como si no pudiera decidir si le quedaban fuerzas para seguir despierto, y yo miré a mis padres como si fueran extraños que me hubieran robado la infancia para luego obligarme a fingir que todo era normal. Mi madre puso los ojos en blanco recordándome que su hermano solo tenía esa competición una vez al año y que yo podía apañármela sola con lo del hospital. Susurré que si esperábamos demasiado quizás no lo lograría, pero ambos se encogieron de hombros como si yo estuviera exagerando el pronóstico del tiempo. Mi padre hizo un gesto de desprecio con la mano diciéndome que dejara de intentar culparlos y que, si algo pasaba, el hospital se encargaría, ya que no pensaban detener todo su día porque yo no supiera gestionar mi maternidad. Luego se dieron la vuelta y se marcharon sin más, como si yo no estuviera suplicando por la vida de mi hijo, y vi sus espaldas desaparecer por el pasillo de urgencias, con Hugo dando saltitos emocionado por la música, las luces y los aplausos mientras mi hijo luchaba por respirar a mis espaldas. Apoyé mi frente contra el pelo de Mateo e intenté no gritar de pura rabia y dolor. El médico me puso una mano en el hombro diciendo que estaban llamando a otro centro para traer sangre compatible de urgencia, pero que llevaría un tiempo crítico. No me senté, no me quebré. Simplemente me quedé de pie junto a la cama mientras las máquinas pitaban en un ritmo roto y las enfermeras ajustaban las vías susurrando cosas urgentes por sus radios, donde cada sonido se sentía como una cuenta atrás. Les escribí de nuevo diciendo que se estaba apagando y que por favor volvieran, pero no respondieron, y cuando llamé 2 veces, rechazaron ambas llamadas. Salí al pasillo vacío cerca de las máquinas de café porque necesitaba aire para levantar la cabeza lo suficiente como para no desplomarme delante de mi hijo. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron las monedas al intentar comprar una botella de agua, así que me deslicé por la pared hasta el suelo y me quedé allí sentada un segundo mirando a la nada, no bloqueada ni en shock, sino simplemente consciente de que no era la primera vez que me abandonaban, sino que era la primera vez que se trataba de una cuestión de vida o muerte y aún así no me elegían. El médico corrió hacia mí minutos después diciendo que habían encontrado un donante compatible en un hospital cercano y que la ambulancia venía de camino. Asentí y me levanté porque todavía no era el momento de derrumbarse. No salió ni una lágrima. Volví a la habitación de Mateo y le tomé la mano durante cada pitido,
durante cada batalla invisible dentro de su pequeño cuerpo y durante cada segundo de silencio donde el mundo contenía la respiración desafiándome a rendirme. Mis padres publicaron una foto en Instagram esa misma noche desde el evento de Hugo, donde mi madre escribió y quote, súper orgullosos y quote, en mayúsculas con un emoji de estrellas. Me quedé mirando esa pantalla mientras mi hijo dormía conectado a vías intravenosas y tubos de oxígeno, y esa noche fue el momento en que algo dentro de mí se levantó silenciosamente del suelo para no volver a sentarse jamás, porque después de aquello finalmente acepté la verdad de la que siempre huía. Ellos no salvarían a mi hijo, no me salvarían a mí y, algún día, iban a aprender qué se siente cuando yo dejara de salvarlos a ellos. A la mañana siguiente, Mateo abrió los ojos despacio, como si despertar pesara más que el propio sueño, y susurró que le dolía el pecho pero que quería tomar tortitas cuando se pusiera bueno. Su voz era débil pero lo suficientemente estable como para que el doctor dijera que la nueva reserva de sangre estaba funcionando. Cuando finalmente me dijeron que ya no estaba en peligro crítico, no sentí el alivio que esperaba, no lloré ni me desplomé de gratitud, simplemente lo miré y me di cuenta de que había cruzado una línea invisible durante la noche. Había dejado de ser su hija, aunque todavía no lo hubiera dicho en voz alta. Una enfermera entró para ajustar el monitor y me preguntó con amabilidad si había algún abuelo al que debiera llamar para que me diera apoyo, pero dije que no, y la palabra sonó definitiva, como si estuviera cortando una cuerda. Cuando Mateo volvió a dormirse, salí al pasillo y me senté en el mismo banco donde les había suplicado la noche anterior, pero esta vez no estaba pidiendo nada. Revisé sus fotos de Instagram de nuevo, una tras otra, con Hugo posando como un príncipe mientras ellos lo vitoreaban como si fuera la única vida que alguna vez habían valorado. Hice zoom en la cara de mi madre y no había culpa, ni preocupación, ni tensión. No era que se hubieran olvidado de mí, es que habían decidido que no les importaba. La enfermera regresó con el papeleo explicándome el seguro, las pruebas de seguimiento y las futuras precauciones, y firmé cada formulario con las manos firmes, pues ya no había ninguna duda de lo que ellos podrían o querrían aportar, nada. Miré sus números en mi lista de contactos y sentí asco, como si fueran un veneno extraño dentro de mi teléfono. Cuando Mateo pudo por fin volver a casa, lo llevé en brazos envuelto en su manta de dinosaurios y algo en él también detectó el cambio, porque no volvió a preguntar por ellos ni una sola vez, ni siquiera con suavidad o por accidente. Pasaron 2 meses en los que Mateo mejoró poco a poco, paso a paso, mientras yo reorganizaba todo mi horario de trabajo para cuadrarlo con sus citas médicas, vendía joyas para comprar mejores vitaminas y dormía en el sofá cuando necesitaba la cama de una forma específica. Nadie ayudó, nadie se ofreció y nadie preguntó. Mi madre envió un mensaje de texto solo una vez durante esos 2 meses, no para preguntar por él, sino para enviar una foto de Hugo sosteniendo un trofeo del tamaño de su torso diciendo que cuando la gente no se deja arrastrar por dramas ajenos, mira lo que consigue. Me quedé mirando ese mensaje tanto tiempo que las letras se emborronaron, pero no respondí, pues ese mensaje fue el último hilo que se rompió dentro de mí. Mi padre llamó una semana después actuando como si estuviera confundido porque yo no asistía a una comida familiar en un restaurante a 2 horas de distancia, como si todo fuera normal, y cuando le recordé lo que hicieron en el hospital ni siquiera se disculpó, solo dijo que dejara de aferrarme a un solo momento y que siempre le exageraba todo. Un solo momento, repetí en voz baja, y entonces me colgó. Fue entonces cuando supe que no solo eran peligrosos emocionalmente, sino que eran peligrosos de esa forma que te borra lentamente a lo largo de los años. Reescribían la historia cada vez hasta que tú misma cuestionabas tu memoria. No le dije nada dramático a Mateo, no le expliqué lo que era un trauma, el abandono o la traición. Simplemente le dije que no íbamos a pasar más tiempo con ellos y él asintió con un gesto pequeño y seguro, como si hubiera sabido que eso pasaría desde siempre. Luego, lenta y silenciosamente, empecé a construir mi propia vida, no para demostrarles nada ni para dar espectáculo, sino porque necesitaba un mundo donde Mateo nunca volviera a ver la crueldad disfrazada de familia. Trabajé más horas, me mudé a un empleo con mejor seguro y encontré un grupo de apoyo de madres solteras, aprendiendo a vivir sin esperar a que ellos me arruinaran el día. Entonces ocurrió algo que no esperaba, mis padres empezaron a llamar de nuevo, pero no para ver a Mateo, sino porque la vida de Hugo ya no era tan perfecta. Tenían problemas financieros, habían perdido patrocinios y hubo un escándalo en su academia de baile que les costó miles de euros. Necesitaban dinero, necesitaban ayuda para gestionar asuntos legales y necesitaban a alguien en quien confiar. De repente, yo volvía a importar, de repente la hija dramática era útil. Empezaron a escribirme varias veces por semana fingiendo que intentaban reconectar, enviando fotos nostálgicas forzadas y citando frases sobre el perdón y sobre cómo las familias pasan por temporadas difíciles. Era ridículo de una forma enfermiza. Esta vez no entré en pánico, ni deseé paz, ni deseé que me entendieran o que me vieran de otra forma. Estaba esperando,
no por venganza todavía, sino por el momento exacto en que aprenderían el precio silencioso de abandonar a tu propia sangre en el pasillo de un hospital. Y cuando ese momento llegó, cuando desesperadamente necesitaron algo real, yo sería la que sostendría la puerta que ellos esperaban que abriera, solo que esta vez no lo haría. Pasaron casi 2 años cuando volvieron a llamar, mi madre primero, con la voz demasiado tensa como para sonar orgullosa. Empezó con una charla trivial sobre el tiempo y sobre Hugo, pero finalmente lo soltó. Los riñones de mi padre estaban fallando, necesitaba una donación o transfusiones constantes y buscaban donantes o negativo de nuevo. Me quedé en mi cocina con el teléfono pegado al oído viendo a Mateo colorear en la mesa. Ahora estaba sano, fuerte, con los ojos brillantes y riendo con unos dibujos animados que sonaban de fondo. El mismo tipo de sangre que una vez se negaron a darle ahora se interponía entre mi padre y su supervivencia. Mi madre vaciló antes de decir claramente que yo era la única compatible y que si podía ayudar a mi padre. Casi podía oírla intentando sonar noble, como si la historia se hubiera borrado. No preguntó por Mateo, no se disculpó, solo suplicó con ese tono manipulador que usaba cuando quería un favor disfrazado de perdón. Pregunté con calma si recordaba el hospital, la noche en que Mateo casi muere. Ella se quedó en silencio un segundo y luego exhaló con brusquedad diciendo que no empezara con eso otra vez, que solo llegaron tarde y que yo lo hacía todo dramático. Me reí suavemente, no con crueldad, sino con vacío, recordándole que se marcharon mientras mi hijo agonizaba. Hubo otra pausa, pude oír cómo tragaba saliva y quizás por un momento se dio cuenta de que se le habían acabado las formas de retorcer la verdad, así que susurró que no podía guardar rencor para siempre. No es rencor, dije, es que simplemente no olvido. La voz de mi padre se coló de fondo, ronca y exigente, más débil de lo que recordaba, diciéndole que me dijera que dejara de ser egoísta porque la familia se ayuda entre sí. Ni siquiera me inmuté. ¿Familia?, repetí, habéis hecho que esa palabra no signifique nada. Él masculló algo sobre que yo era una desagradecida y que le debía mi existencia, así que corté la llamada a mitad de su frase. Sin gritos, sin despedidas dramáticas, solo un clic y el silencio. Llamaron durante semanas, luego pasaron a los mensajes y a los correos de voz, mi madre llorando, mi padre suplicando y Hugo diciendo que por favor, que era serio. No los bloqueé, simplemente no respondí. El silencio era el mismo que ellos me dieron a mí cuando les supliqué que salvaran a mi hijo. El siguiente cumpleaños de Mateo llegó con tranquilidad, sopló sus velas y me abrazó fuerte. Lo vi reír y me di cuenta de que este calor y esta paz era algo que ellos nunca podrían entender, amor sin chantajes y cuidado sin condiciones. Meses después, Hugo me envió un mensaje diciendo que el estado de mi padre había empeorado. Lo leí una vez, bloqueé el teléfono y llevé a Mateo a tomar un helado. Nos sentamos cerca del parque bajo las farolas hablando de la escuela, de colores y de cosas sencillas de la vida. No celebré su caída ni bailé sobre su desgracia, simplemente no volví atrás, y esa fue mi venganza. Cuando la gente que te abandonó se da cuenta de que necesita lo que se negó a dar, es cuando se encuentran con la verdad. Esa noche, mientras Mateo dormía a mi lado, el teléfono vibró una y otra vez sobre la encimera, pero dejé que sonara hasta que se detuvo. Ellos me enseñaron que la sangre no te hace familia, así que cuando necesitaron la mía, me mantuve en silencio.